waiting. La adoración de la espera. The worship of waiting. La adoración de la espera. This could be a little confusing Puede ser un poco confuso. because how does waiting have anything to do with worship? ¿Qué tiene que ver la espera con la adoración? But I think there's a point where most of us as Christians are currently in, Creo que la mayoría de nosotros estamos en esta situación. or we're going to have to go through as Christians in one time or another. O quizá como cristianos vamos a tener que pasar esas etapas. And I want to go to the next slide. Y quiero que veas lo siguiente. Gracias. There we go. The middle. El medio. The middle. There is our point in our Christian lives Hay un punto en nuestras vidas cristianas where nothing is exciting. donde nada parece alegre o exitoso. And actually, for a lot of us, it's the majority of our Christian lives. Y para nosotros es la mayoría de nuestra vida cristiana. Because as Christians, we like to celebrate the entries and the exits of life. Porque como cristianos nos gusta celebrar las entradas y las salidas en la vida. We love to celebrate when people come to the front and accept Jesus as their Lord and Savior. Nos gusta celebrar cuando la gente viene al frente y acepta a Jesús. We love to celebrate the baptisms. Los bautismos. We love to hear those testimonies. Nos encanta escuchar esos testimonios. And then God moved, Y Dios se movió. and the money came in, Y vino el dinero. and the doctor came back, and the sickness was gone. El doctor me dijo que ya no hay enfermedad. We love that. Nos gusta eso. We love the celebrations of the miracles. Nos gusta la celebración de los milagros. But the part we don't like, Pero la parte que no nos gusta, or the part we don't talk about, o la parte que no nos gusta hablar de, is the middle es el punto intermedio between God's promise entre la promesa de Dios and the fulfillment of God's promise. y el cumplimiento de esa promesa. The waiting period. El período de espera. For a lot of us, it's something we don't like to even think about. A algunos de nosotros ni siquiera nos gusta pensar sobre la espera. Because waiting as humans, the word waiting, or to wait as humans, La palabra esperar como humanos it's been tied to negative things. está implicada a cosas negativas. Our generation, especially my generation or younger, Especialmente nuestra generación joven, mi generación. they are so used to everything being immediate or instant. Nos gusta y estamos acostumbrados a todo inmediato e instantáneo. I could imagine for the parents in the room, Puedo imaginar a los padres en este cuarto, en esta habitación. when the Wi-Fi or the internet goes down, Cuando el Wi-Fi se apaga, the first thing your kids are like, Mom, Dad, the internet. los muchachos, los niños y los muchachos en casa, papá, el internet, el internet. Even some of us as adults, Algunos de nosotros como adultos we're so used to everything being instant in our lives estamos tan acostumbrados a que todo sea instantáneo en nuestra vida that when we start to think about waiting, que cuando empezamos a pensar de esperar, we think of it negatively. empezamos de manera negativa. It's a waste of time. Pensamos que es una pérdida de tiempo. I could be doing other things. Podría estar haciendo otras cosas. I could be advancing in life. Podría estar avanzando en la vida. Because that's the problem. Porque ese es el problema. We think that because nothing is moving around us, Porque vemos que nada se está moviendo a nuestro alrededor, that nothing is moving within us. entonces nada se está moviendo dentro de nosotros. But this is wrong. Pero eso no es correcto. We're so used to movement, Estamos tan acostumbrados al movimiento meaning progress, y creyendo que significa progreso. that if everything happens quickly in our lives Que si todo pasa rápido en nuestras vidas and we get to the destination quicker, y llegamos al destino rápido, then I'll be satisfied. entonces estaremos satisfechos. But this is wrong. Pero esto no es correcto. This is such a wrong ideology. Esta es una ideología errónea. Because Scripture takes the middle, it takes the waiting aspect, Porque la escritura toma ese periodo de espera, ese punto intermedio, and it tells you it's the most important part. y te dice que es lo más importante. And what do I mean by this? ¿Y qué significa esto? I love this quote. Me gusta esto que dice acá. It's in Spanish and it's in English. Anyone can worship when God moves. The mature believer learns to worship when he doesn't. Cualquiera puede adorar cuando Dios obra. El creyente maduro aprende a adorar cuando Él no lo hace.
Because worship should not and cannot be measured by what God does for you. Porque la adoración no debería estar medida por lo que Dios hace por ti. It should be measured by the character of who He is, Debería medirse por el carácter de quién es Él. even when He is silent. Aun cuando Él está en silencio. Even when He is silent. Aun cuando Él está en silencio. But what we want is the air fryer God. This is what I call it. Queremos a veces que Dios tenga un air fryer. That el God air fryer be de the Dios. God of the air fryer. El Dios del air fryer. I don't know how you say that in Spanish. Because you see the progression of technology. Porque vemos el progreso de la tecnología. Our parents, Los padres de nuestros padres. el comal with a fuego, whatever, una llama. El comal con la leña. Con la Amén. leña. Fuego de leña. And then you move on and you see that they start to build these little ovens. Y entonces se va avanzando y empiezas a ver estos pequeños hornitos. Then the modern ovens that we see today, Y los hornos modernos que vemos hoy. but that's still not fast enough. Pero no son tan rápidos todavía. So let's make microwaves. Entonces hacemos microondas. But microwaves take the quality away. Pero el microondas se lleva la calidad de la comida. Let's make it faster. Let's make air fryers. Hagámoslo más rápido, hagamos estas máquinas de freír rápidas. And we want the God of the air fryer. Y queremos que el Dios de la máquina de freír rápida, We want to prepare the perfect petition. queremos la petición perfecta, We want to put it into the air fryer. la queremos poner en esa máquina del fryer And we get the answer in minutes. y queremos la respuesta en minutos. But you know what the problem with that is? Pero ¿sabes cuál es el problema con eso? Because the moment you sit down, Porque el momento que tú te sientas, the moment you eat the food, el momento que comes esa comida, the moment you receive the response, cuando recibes de la respuesta, you completely forget about the air fryer. te olvidas de esa máquina de freír rápida. No one goes back to thank the machine. Nadie le da va de regreso y le dice gracias a la máquina. It does its purpose, Hace su propósito and you put it back wherever you left y tú it. la dejas, la guardas donde estaba. That's the problem with our prayers being answered instantly. Ese es el problema cuando nuestras respuestas son respondidas instantáneamente. What test of your faith is there? ¿Qué clase de test para tu fe es ese? No one goes back and says, wow, let me spend time with the air fryer because it made me this delicious meal. Déjame tomar un tiempo estar con esta air fryer porque me hace esta comida tan deliciosa. We want the God that's a genie. Nosotros queremos ese Dios That, I don't know how to say genie, the rubber, no sé. genio, Genio la lámpara. como el genio de la lámpara. We want a God that gives us 3 wishes Queremos que Dios nos dé 3 deseos and answer them y instantly. que los responda inmediatamente. But this will make us spoiled children. Pero eso nos va a hacer niños malcriados. This is not gonna grow your faith. Eso no te va a hacer que tu fe crezca. It's not gonna strengthen your character. No va a formar tu carácter. What strengthens your character Lo que forma tu carácter, lo hace and fuerte. grows your faith Y que tu fe crezca is the waiting. es la espera. And I want to go to the next slide. Quiero que vean lo siguiente. This is the anchor verse. This is the theme of the message. Este es el tema central del mensaje. I want to read it. Los voy a leer. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Something beautiful about the Bible Algo hermoso acerca de la Biblia, is that everything that God calls holy in the Bible, todo lo que Dios llama santo en la Biblia, everything that God calls holy, todo lo que Dios llama santo, that God anoints que Dios lo unge, and that God uses as a metaphor, que Dios lo usa como una metáfora, everything holy takes time. todo lo que es santo toma tiempo. And let me give you examples in the Bible. Déjame dar algunos ejemplos en la Biblia. God talks about the gospel being a seed. Dios habla del evangelio como una semilla, A seed. una semilla. What happens when you put the seed in the dirt? ¿Qué pasa cuando tú pones la semilla en la tierra? Nothing. Nada, Nothing. nada. You know that one day it's going to be a beautiful tree. Tú sabes que un día tal vez va a ser un árbol hermoso. You are certain that one day that tree will give fruit. ¿Tienes la certeza que un día ese árbol dará fruto?
But from the moment you plant the seed Pero en el momento que plantas la semilla, until you see the fruit, hasta que ves el fruto, it's years of waiting. es años de espera. It's years of waiting. Es años de espera. Then let's look at another point. Veamos otro punto. God talks about children, birth, a child in the womb. Dios habla del nacimiento de un niño. A child is 9 months in his mother's womb. Un niño que está 9 meses en el vientre de su madre. A mother knows she's become pregnant, Una madre sabe que ella queda embarazada and it takes 9 months y toma 9 meses for the baby to be formed, para que el bebé sea formado, to be mature, para que madure and come out into the y world. para que puedas venir al mundo, salir al mundo. Let's look at another example. Veamos otro ejemplo. He talks about the character of certain people in the Bible. Él también habla del carácter de ciertos personajes en la And Biblia. I want to focus on 3 persons in the Bible. Y yo me quiero enfocar en 3 personas en la Biblia. But I want to look at this verse. Y quiero que veas este versículo. It's in Spanish. But those who hope in the Lord. Los que esperan en el Señor. I've titled this part of the message Kava. Kava. Raise your hand if you've seen this word before. Raise your hand. Wow, incredible. I was not expecting that. Wow, 2. That's incredible. 3. Kava. Kava. In the English translation, it says, but those who hope in the Lord. En la traducción en inglés dice los que esperan And en el Señor. depending on your translation of the Bible, Y dependiendo la traducción de tu Biblia, it could say those who wait in the Lord, puede decir los que esperan en el Señor, those who hope in the Lord, los que confían en el Señor, and those wait, hope, yes. Wait in the Lord and hope in the Lord. esperar en el Señor, confiar en el Señor. But if we look at the original Hebrew, Pero si vemos el hebreo original, the way Isaiah wrote it in original Hebrew, en el hebreo original, the word hope or wait la palabra esperar o confiar o esperar is actually kava. es kava, Kava. kava. And I want to go to the next slide. Y quiero que veamos lo siguiente. Here is the original word with the Hebrew symbols underneath. Aquí quiero que veas la palabra original con los símbolos hebreos. And I want to say the definition, and then Mom, you read it in Spanish. Okay. The literal original root definition of kava means to bind together by twisting. It is a technological word used for the making of a heavy rope. It carries the physical imagery of taking weak, thin, individual threads of hemp or flax and twisting them tightly, repeatedly, over and over again around a central core until they become one unbreakable cord. La definición raíz original y literal de kava significa unir torciendo. Es una palabra tecnológica utilizada para la fabricación de una cuerda pesada. Lleva la imaginería física de tomar hilos individuales, delgados y débiles de cáñamo o hilo y torcerlos fuertemente, repetidamente, una y otra vez, alrededor de un núcleo central hasta que se convierta en un cordón inquebrantable. I want you to think of that image Quiero que pienses de en esa imagen and think of it towards your spiritual life. y pienses de tu vida espiritual. Because when the Bible says those who hope or wait in the Lord, Porque cuando la Biblia dice los que esperan o confían en el Señor, it is not talking about a passive waiting. no se trata de una espera pasiva, It's not talking about a waiting where you do nothing, no es una espera donde no haces nada, and it's not about a hope where you just sit still. no es una esperanza donde te quedas ahí quieto, inmóvil. The original word is kava. La palabra original es kava, That as you wait in the Lord, que mientras esperas en el Señor, every aspect of your life, cada aspecto de tu vida, every thread of your life cada hilo de tu vida is wrapped around a central core, está siendo entrelazado en un cordón central. and that central core is God. Y ese cordón central es Dios. Every single aspect of our lives, Cada aspecto de nuestra vida, a daily dependence on God. una dependencia diaria en Dios. So while you're waiting in the waiting room, Mientras estás en ese cuarto de espera, while you're in this room of waiting,
Mientras esperas en la sala, you're not just doing nothing. no solo no estás haciendo nada, You're finding your life with God. estás entrelazando tu vida con Dios. So that when the promise and the fulfillment comes, Para que cuando la promesa llegue, it doesn't matter how hard it pulls you, no importa cuán duro Él te tuerza, your faith becomes unbreakable. tu fe no es inquebrantable. It becomes unbreakable. Tu fe es inquebrantable. The longer we wait, Entre más esperamos, the more we can twist. más somos entrelazados. That's why the silence is so important. Por eso es que el silencio es tan importante. Because you need to depend on God. Porque nosotros necesitamos depender de Dios. It is so easy to say glory to God. Es tan fácil decir, oh, gloria a Dios. It's so easy to thank God Es fácil decir, gracias a Dios. when everything is going right in our lives. Cuando todo está bien en nuestra vida. When the miracles are instant, when the questions are answered instantly, Cuando los milagros son instantáneos, las respuestas son instantáneas. it is so easy to say thank you, God. Es tan fácil decir, gracias Dios. But what kava is, Pero lo que Kava what significa, kava truly means, lo que realmente significa Kava, is saying thank you to God even when He's completely silent. es decir, gracias Señor, aun cuando hay un completo silencio. It's obedience even when there is no answer. Es obediencia aun cuando no hay respuesta. It is trusting in God completely and wholly even though we do not know tomorrow. Es confiar completamente y santamente en Dios aun cuando no sabemos qué pasará mañana. Because for us it feels like a lifetime. Porque para nosotros se siente como una eternidad. For God it's a blink of an eye. Para Dios es el cerrar y abrir de ojos. And we are so focused on the destination. Estamos tan enfocados en el destino. I have to get to that point. Tengo que llegar a ese punto. I have to reach this next goal in my life. Yo tengo que alcanzar esta meta siguiente en mi vida. If I just get to my destination, I will be okay. Y si yo llego a ese destino, estaré bien. But God loves you too much Pero Dios te ama tanto to let you get to that destination unprepared. que no te va a dejar llegar a ese destino sin estar preparado. Because while we are focused on the destination, Porque mientras nos enfocamos en el destino, while we are focused on getting there, mientras nos enfocamos en llegar a ese punto, God is focused on the transformation. Dios está enfocado en la transformación. He's focused on transforming us. Él está enfocado en transformarnos. He is focusing on transforming us before we get to our destination. Él está enfocado en transformarnos antes que lleguemos a ese destino. I want to go to the next slide. Veamos lo siguiente. These are the three examples I want to use today. Estos tres ejemplos que yo quiero usar hoy. And I call it the divine delay. Y yo le llamo el atraso divino. The divine delay. El atraso divino. And I want to read this quote quickly before. God almost always gives the promise long before He gives the fulfillment. Dios casi siempre da la promesa mucho antes de dar el cumplimiento. Let's look at these three characters. Veamos estos tres caracteres. Let's look at why waiting or kava is so important in Scripture. Veamos por qué Kava, esperar, es tan importante en la Escritura. We're going to focus on Abraham, David, and Joseph. Vamos a ver estos tres personajes, Abraham, David y José. And I gave little subtitles that'll make sense. Y les di unos pequeños subtítulos que le dan sentido. For Abraham, it was worship before the cradle. Para Abraham era adorar antes de ver la cuna. For David, it was anointing that did not cancel the waiting. Para David era unción sin cancelar la espera. And for Joseph, it was from dreams to dungeons. Y para José era de sueños a prisiones. So let's focus on Abraham first. Veamos a Abraham primero And let's go to the next slide. y veamos el siguiente slide. Abraham is such a, sorry, the slide before. Thank you. Abraham is such an interesting case to me. Para mí Abraham es un caso muy interesante. Because what is he known as in the Bible? Porque ¿cómo él es conocido en la Biblia? What's his nickname? Who do we know ¿Cuál es, Abraham cómo lo as? conocemos? The father of faith, El padre de la fe, the father of nations, the father of el multitudes. padre de multitud, el padre de naciones. That's why Abraham is such a crazy story to me. Por eso es que para mí la historia de Abraham es bastante loca. Because God comes to Abraham Porque Dios viene a Abraham and he says, y
y le dice, I will fill the earth with your descendants. yo voy a llenar la tierra con tus descendientes. He made him a promise. Él le da una promesa. God comes to Abraham and says, you're going to have children upon children and generations upon generations. Vas a tener hijos y generaciones tras generaciones. And I want to say this quickly, Y quiero decirte esto rápido, but I think the Bible spoils us a little bit. pero yo creo que la Biblia nos consiente un poco. It spoils us just a little bit. Nos consiente un poco. And what do I mean by this? ¿Qué quiero decir? Because you and I Porque tú y yo have instant access tenemos acceso directo to miracles that took decades to happen. para milagros que tomaron décadas para realizarse. You and I are reading the miracles in minutes, in an instant, Nosotros hoy leemos los milagros en minutos e instantáneos. whereas these people lived years before they saw any promise. Y esta gente vivió años antes de ver la promesa. So we read this and say, oh wow, but Abraham is the father of many nations. Leemos esto y decimos, oh, pero Abraham es el padre de muchas Oh, naciones. but Lazarus was raised from the dead. Ah, pero Lázaro fue levantado de los muertos. But we don't see the years of silence. Pero no vemos los años de We silencio. don't see the years of agony, of No suffering. vemos el sufrimiento, la agonía. So let's look at Abraham. Veamos a Abraham. God gives him this promise. Dios le da esta promesa. And what happens? ¿Y qué pasa? Nothing. Nada, Nothing. nada. A year goes by. Un año, No baby. no bebé. 2 years go by. 2 años, No baby. no bebé. 5 years go by. 5 años, No baby. no bebé. Imagine if Abraham was Latino. Imagínate si Abraham era latino. ¿Y el bebé para cuándo? ¿Y pa' cuándo el baby? ¿Y el bebé? ¿Y para cuándo el bebé? 25 years. 25 años. Think of 25 years of your life. Piensa 25 años de tu vida. Every birthday, Cada cumpleaños, every fight, cada pelea, every relationship. cada relación. 25 years 25 años from the promise de la promesa to the pregnancy. al embarazo. But look at how Abraham acted in those 25 years. Pero veamos cómo Abraham actuó durante estos 25 años. This is the New Testament speaking about Abraham. Este es el Nuevo Testamento hablando de Abraham. Romans 4:20. Romanos 4:20. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but he was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had the power to do what he promised. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. 25. 25 años. I could imagine after the first year, okay, God, I still have faith. You know, you made a promise. It's been a year. Quizá después del primer año él dijo, bueno, ya Dios es una promesa, voy a esperar. 3 years. You 3 know what? años. You made a promise, God, but 3 years, it's taking some Hiciste una time. promesa a Dios, pero 3 años te estás tomando tu tiempo. Imagine 5. Imagínate 5. Imagine 10. Imagínate 10. I'm going to be honest with you. Yo quiero ser honesto contigo. I think emotionally as a human, Yo creo que emocionalmente como humano, after 10 years, I'd want to give up. yo después de 10 años me hubiera dado por vencido. After 10 years, I'm going to stop thanking God. Y yo después de 10 años ya no voy a agradecer a Dios. I'm going to start to say, what's going on here? Yo voy a empezar a preguntarme qué está pasando You aquí. gave me the promise and I'm seeing nothing. Tú me diste la promesa y no veo nada. But even in the silence, Pero aún en el silencio, he gave glory to God. Él le dio gloria a Dios. Please do not miss the order of that scripture. Por favor, no pierdas el orden de esta escritura. It does not say that the promise was fulfilled and then he gave glory. No dice que se cumplió la promesa y entonces después Él le dio gloria a Dios. He gave glory even in the silence. Él dio gloria aún en el silencio. It reaffirmed his faith. Eso reafirmó su fe. How insane is that? ¿Cómo es esto de loco? When us as humans, Como nosotros como humanos, after a week, after a month of no response, después de una semana o un mes de no respuesta, we're already asking God, where are you? ya estamos preguntando, ¿dónde está Dios? Abraham waited 25 years. Abraham esperó 25 años. Let's look at David. Veamos ahora a David. Let's look at David.
Veamos a David. He's a simple shepherd. Él es un pequeño pastorcito. He's out in the field. Él está allá en los campos. The prophet comes looking for the king, El profeta viene a buscar al rey and he finds David. y encuentra a David. He anoints David with oil, Lo unge con aceite and he says, David, you are the next king. y le dice, David, eres el siguiente rey. How beautiful is that? Qué hermoso eso. Okay, he's anointed as king. Ok, él es ungido como rey. So the next step, Eso, el siguiente paso. where's the limousine? ¿Dónde está la limusina? Where's the crown? Where's the ¿Dónde gold está la clothing? corona y la ropa real? He's anointed, Él es ungido and he goes right back with the sheep. y de regreso con las ovejas. He goes right back to doing his job. Regresa a su trabajo de pastor de ovejas. He was 17 at the time. Él tenía 17 cuando lo ungieron. He was a teenager, at the time. Era un teenager en ese tiempo. And roughly for the next 15 years, Y después, 15 años después, for the next 15 years after his anointing, 15 años después de haber sido ungido, he goes through the worst times of his life. él pasa el peor tiempo de su vida. He's living hiding in caves. Él vive escondiéndose en las cuevas. The king is looking to kill him. El rey anda detrás de él para matarlo. 15 years. 15 años. Imagine David being persecuted by these soldiers, Imagínate a David siendo perseguido por estos soldados. and he's hiding in a cave behind a rock. Y él está escondido en una roca, en una cueva. Imagine the thoughts going through his head. Imagínate lo que podría haber pensado. Was the oil even real? ¿Ese aceite era real? Did the prophet lie? ¿El profeta mintió? This is my anointing. ¿Esta es mi unción? I'm being persecuted, about to be killed. ¿Estoy siendo perseguido y casi me quieren matar? I'm in hiding, living in caves. ¿Estoy escondida viviendo en cuevas? 15 years 15 años before David took the throne. antes de que tomara el trono. And let's read. Veamos, Let's read. leamos. We're going to go to Psalms 27:14. Salmos 27:14. And this is beautiful because the Bible says that this was literally while he was in hiding. Y esto es hermoso porque esto pasó mientras él estaba escondido. When you read the historical context, this verse, Cuando lees el contexto histórico de este versículo, David wrote this verse while he was being actively persecuted. David escribió esto cuando él estaba siendo perseguido. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Even during the persecution, Aún con la persecución, even when to him the reign was uncertain or the crown was uncertain, aún parecía que la corona era incierta, still said, wait on the y Lord. aún así dijo, aguarda a Jehová, espera en Jehová. Because I believe in those 15 years, Porque yo creo que en esos 15 años God was building David's character. Dios estaba formando el carácter de David. God knew that as a teenager, David was not ready for the throne. Dios sabía que como teenager David no estaba listo para el trono. And let me tell you, there are so many of us in here. Déjeme decirte que muchos de nosotros aquí, There's so many of us, and please don't take this offensively, por favor nadie se ofenda aquí, but there are so many of us here that are not ready for that throne. algunos de nosotros todavía no estamos listos para ese trono. The promise of God has been made in our lives. La promesa de Dios se nos dio, The crown is ready for us, la corona está lista para nosotros, but we are not ready for it. pero no estamos listos para ella. There are still years of character building. Hay años donde Dios va a tomar para formar carácter. There are still years of suffering, Van a haber años de sufrimiento, years of questions, años de preguntas, years of uncertainty. de incertidumbre. But God is asking you to do what David did. Pero Dios nos pide hacer lo que hizo David. He's asking you to do Psalms 27:14. Él nos está pidiendo que hagamos Salmos Be 27:14. strong and take heart and wait for the Lord. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. And then there's Joseph, Y luego tenemos a José, one of my favorite examples. uno de mis ejemplos favoritos. Because for Joseph, Porque para José, he was 17. él tenía 17 años. He was 17 when God gave him a prophetic dream.
cuando Dios le dio un sueño profético. God spoke to him through dreams. Dios le hablaba a través de sueños. And he showed Joseph that your very family is going to bow before you. Dios le mostró a José que su propia familia se iba a inclinar ante él. He sees these dreams of him being a ruler. Él ve este sueño de él ser un gobernador. He sees dreams of authority and leadership. Él ve estos sueños de autoridad y liderazgo. And what happens right after? ¿Y qué pasa después? What happens right after? ¿Qué pasa después? He's sold into slavery. Él es vendido como esclavo. His brothers betray him. Sus hermanos lo traicionan. Do you see the pattern? ¿Ves el patrón? God gives a promise. Dios da una promesa, It is not fulfilled. no es cumplida todavía. There is waiting. Hay espera, There is persecution. hay persecución And there is suffering. y hay sufrimiento. God gave a promise, Dios da una promesa, but the middle is the part we don't like. pero esa parte de en medio, el medio es lo que no nos gusta. We love hearing the promise. Nos gusta escuchar la promesa, We love receiving the answer, nos gusta recibir la respuesta, but we hate the aspect of transformation. pero no nos gusta el aspecto de ser transformados. We hate the aspect of our character being built brick by No nos brick. gusta que nuestro carácter sea formado ladrillo por ladrillo. 13 years pass. 13 años pasaron, 13 years 13 años. from when Joseph is betrayed by his brothers Cuando desde que él fue traicionado por sus hermanos and he's taken to the prison because of Potiphar's wife. y lo llevan a la prisión por la calumnia de la esposa de Potifar. 13 years. 13 años. Joseph is thrown in prison. A él lo tiran a la cárcel, But let's see what the Bible says. pero veamos qué dice la Biblia. And this is what's beautiful. Y esto es hermoso, Because those 13 years must have been agony. porque esos 13 años deben haber sido de agonía. Those 13 years probably felt like suffering and silence. Era sufrimiento en silencio. But let's see what the Bible says about those 13 Pero years. veamos qué dice la Biblia acerca de esos 13 años. Joseph's masters took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was in the prison, the Lord was with him. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él. The Lord was with him. El Señor estaba con él. The silence does not mean detachment from God. El silencio no significa que Dios te abandonó. The silence does not mean that God is no longer with you. No significa el silencio que Dios ya no está contigo. It is actually a chance to get closer to him. Es actualmente un chance de acercarte a Él. The silence is an opportunity to intertwine your life more into him. El silencio es una oportunidad de entrelazarte más con Dios. And I want to show you an even bigger example. Let's go deeper. Vamos a ir más profundo con otro ejemplo. Let's go to the next slide. Veamos el siguiente ejemplo. And the next example is the very people chosen by God, Vamos a ver al pueblo de Dios escogido por Él, the Israelites. los israelitas, The wilderness El versus desierto. the Red Sea. versus el Mar Rojo. They're in captivity. Ellos están en cautividad, They're slaves. son esclavos, They are freed. son liberados And they start leaving Egypt. y empiezan a salir de Egipto. And what happens? ¿Y qué pasa? The Egyptians get angry. Los egipcios se enojan, The Egyptians start following the Israelites. los empiezan a perseguir a los israelitas. And I could imagine the Israelites, they're rejoicing that they're free. Yo me puedo imaginar a los israelitas regocijándose que han sido liberados And they turn around y se voltean hacia atrás and they see they're being persecuted. y ven que están siendo perseguidos. They get to the Red Sea. Ellos llegan al Mar Rojo, One of the most spoken about miracles in the Bible. uno de los milagros de los cuales más se hablan de la Biblia. It's a miracle that's referenced even in popular culture. Aún en la cultura popular se habla de este milagro. You don't have to be Christian to know about the parting of the Red Sea. No tienes que ser cristiano para saber acerca del Mar Rojo que fue abierto. So Moses parts the Red Sea. Así que Moisés abre el Mar Rojo. And I want you to imagine that image. Y yo quiero que imagines An entire sea
un mar completo, inmenso, split completely in half, se abre por completo por la mitad. so that either sides are just giant walls of water. Y en cada lado hay unos grandes muros de agua. And the Israelites walk through. Y los israelitas pasando, They get to the other side, llegan al otro lado, closes again, el mar se vuelve a cerrar and wipes out all their enemies. y todos sus enemigos quedan ahí atrapados, ahogados. They rejoiced. Se regocijan, They were ecstatic. ellos están gozosos, There was tambourines. con panderos. They were celebrating that God just took out their enemies. Ellos están celebrando que Dios ya mató a sus enemigos. They were witnesses to one of the greatest miracles ever. Ellos fueron testigos de uno de los más grandes milagros. They saw the sea open in two. Vieron el mar abrirse en dos. That should be enough. Eso debería ser suficiente. That should be enough for the rest of their time. Eso debería ser suficiente para el resto de sus vidas. They just saw the greatest miracle ever, Vieron el más grande milagro en sus vidas. so they should never question God again. No deberían de estar quejándose con Dios otra vez. But then from the Red Sea, Pero desde el Mar Rojo we move on to the wilderness. y al desierto, The Red Sea el Mar Rojo is not a test of your faith. no es una prueba de tu fe. The test of your faith is what you do in the wilderness. La prueba de tu fe es qué haces en el desierto. Because it is easy to dance and sing with tambourines Porque es fácil danzar con panderos when the Red Sea is open in our lives. cuando el mar se abre en nuestras vidas. It is much harder to do it when we are in the middle of the desert. Es más difícil hacerlo cuando estamos en medio del desierto. The test of the Israelites' faith was not watching the sea be open, La prueba de fe para los israelitas no es ver que el mar se abrió en dos, but it was 40 years in the wilderness. pero fueron esos 40 años en el desierto. The true test of faith is not knowing what they were going to eat the next day. La verdadera prueba de fe no era saber qué iban a comer al otro día. The true test of faith, La verdadera prueba de la fe, the true test la of faith verdadera prueba de fe was trusting God era confiar en Dios when everything seemed dark, cuando todo estaba oscuro, when everything seemed silent. cuando todo está en silencio, Because that's the issue. porque esa es la situación. And I don't mean to call anyone out, Yo no quiero hablar específicamente de alguien, but how many of us in our lives pero ¿cuántos de nosotros have seen the miracles of God? hemos visto los milagros de Dios? How many people in this room have seen a miracle from God? ¿Cuántos de ustedes han visto milagros de Dios? And now how many of us have complained even after that? Y aún así nos quejamos después de ver milagros. How many of us have become frustrated even after those miracles? ¿Y cuántos de nosotros aún nos frustramos aún cuando hemos visto milagros? How many of us are still a little immature even after those miracles? ¿Cuántos de nosotros seguimos inmaduros aún cuando vemos milagros? Because worship is not about what God does for us. Porque la adoración no es acerca de qué Dios hace por nosotros. Worship is just about who He is. La adoración es acerca de quién es Él. Just who He is. ¿Quién es Él? Even in the moments of silence. Aún en los momentos de silencio. And I want to take it even deeper, one step even deeper. Un paso más profundo. Because we've talked about Joseph, David, Abraham. Hablamos ya de estos personajes, Abraham, David, José. Let's focus on the Savior. Ahora enfoquémonos en nuestro Salvador. Next slide. La siguiente. And it's funny because I was with Hermano Carlos in the baptism classes, Estaba dando clases allá abajo de bautismo. and I didn't even know what he was going to talk about. No sabía que el hermano Carlos iba a hablar, But we talked about this same thing. pero hablamos de lo mismo. And this is interesting to me. Y esto es interesante para mí. And this section I've titled The Silence of the Son. El silencio del Hijo. Because this is the timeline of Jesus' life. Porque ese es un timeline en la vida de Jesús. I want you to look at the timeline of our Lord and Savior. Quiero que veas la línea de tiempo de nuestro Señor. Historians say he was born between 6 and 4 BC, Ahí dice que él nació entre esos años, but his ministry did not start until 27 or 29 AD. pero su ministerio no empezó después de 27, 28 AD. For nearly that whole period in the middle, En ese periodo, en el medio, before God is born or Jesus is born,
Antes de que él naciera, after he's born, después de que él naciera, up until his ministry, después de su ministerio, that's his period of waiting. ese es su tiempo de espera. Because I want you to understand something. Quiero que entiendas algo. The Word was made flesh. La palabra se hizo, el verbo se hizo carne. God literally became flesh. Dios literalmente se hizo carne. And he lived the same agonizing years that you and I have. Y él vivió los mismos años de agonía que nosotros vivimos. He saw the same suffering around him. Él vio los mismos sufrimientos alrededor de su vida. He saw the same sin, the same Los problems. mismos pecados, los mismos problemas. But he had to be silent. Pero él tenía que estar en silencio. He had to wait Él tenía que esperar. because there was a bigger mission at hand. Porque había una gran misión hacia adelante. God could have easily jumped out and said, you know what? Él no dijo, no saltó y dijo, Even as I believe, even as a baby, a kid, a teenager, aún cuando era bebé, un niño, un adolescente, he was still all powerful. él siempre era todopoderoso. But he became human Pero él se hizo carne, because humano, he needed a period of waiting. porque él necesitaba un tiempo de espera. If these years of waiting, Si estos años de espera, if these years of silence si estos años de silencio are not beneath our Lord and Savior, no están bajo nuestro Señor Jesucristo, why do we think they're beneath us? ¿por qué pensamos que nosotros no los podemos pasar? Why do you think we cannot endure it? ¿Por qué piensas que nosotros no los podemos pasar? If he is the model, Si Él es nuestro modelo, if he is the mirror, si Él es el espejo, we have to follow in his footsteps. tenemos que seguir sus pasos. And I want to take it even one step deeper. Y quiero ir aún un paso más profundo. And this is the part that even studying it or thinking about it, Cuando yo estaba estudiando o pensando acerca de esta parte, it hurts. duele. The next slide. Véanlo. The ultimate silence. El silencio supremo Gethsemane. en Getsemaní. I apologize if I get a little emotional, Quizá me pongo un poco emocional, because even perdón. as I was studying this part and I was connecting it to the sermon, Porque cuando yo estaba estudiando esta parte y conectándome con este mensaje, I thought, wow, God is so good. yo pensaba, Dios, eres tan bueno. The ultimate silence. El silencio supremo, el silencio supremo. We see Jesus and he gets to Gethsemane. Y vemos a Jesús que llega al Getsemaní And this is nearing the end of his ministry. y es ya casi al final de su ministerio. He knows what has to take place. Él sabe lo que tiene que pasar. He knows what the next moment means. Él sabe lo que va a pasar en el siguiente momento de su vida. And this is why it's the ultimate silence. Y por eso es el silencio supremo. Because Jesus at this point is sweating blood. Porque en este punto de su vida en el Getsemaní, Él está sudando gotas de sangre. He's feeling the weight of the world's sin Él está pressing down on him. sintiendo el peso del pecado de todo el mundo en su vida. He falls on his face Él se cae de bruces and he prays one of the most raw prayers in history. y Él ora esta tremenda oración de la historia. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. The Bible says he asked 3 times. Él pidió 3 veces, 3 times. tres veces. I want you to understand the importance. Yo quiero que entiendas la importancia, This is heavy. porque esto es profundo. He asked the first time, Él pidió la primera vez silence. silencio. He asked the second time, Él pidió la segunda vez silence. silencio. He asked the third time, Y pidió la tercera vez silence. silencio. Let me break down this scene for you, Por favor, déjame explicarte esta escena, because this is crazy. porque esto es tremendo. This is a son Este es el hijo coming to his father viniendo a su padre in agony, en agonía, in agony, understanding what's about to happen next, sabiendo lo que le va a pasar después and asking his father y pidiéndole a su padre if there's any way
Si hay de alguna manera that you can spare me from this, que me libere de esto, do it as your will. hazlo como sea tu voluntad. Now we see the sadness or the hurt or the pain of Jesus. Vemos la tristeza, el dolor, el sufrimiento de Jesús. Think about the sadness and the pain of the Father. Piensa en el dolor del Padre. The Father is hearing His Son Él está escuchando a su Hijo in agony, en agonía, asking the Father, please, pidiéndole al Padre, por favor, if there's anything that you can do, si puedes hacer algo, take this cup from me. quita esta copa de mí. And God is hearing these prayers. Y Dios está escuchando esta oración. And I imagine a father with tears in his eyes, Y yo puedo imaginar al Padre con lágrimas en sus ojos, staying completely silent. quedando en completo He silencio. feels the pain of the Son. Él siente el dolor de su Hijo. He could easily send down an army of angels. Él podría haber enviado a un ejército de ángeles. He could have wiped out all the Romans with a snap Él of his podría haber finger. aniquilado a todos esos romanos con solamente sonar sus dedos. But he stayed silent Pero se quedó en silencio because he knew porque él sabía there was a price to be paid. que había un precio que pagar. He knew that his Son was the only perfect sacrifice. Él sabía que su Hijo era el único sacrificio perfecto. And he stayed silent Y se quedó en silencio because the silence porque el silencio was the answer. era la respuesta. The silence was the answer. El silencio era la respuesta. And on the third time, what does it say that Jesus did? ¿Y qué dice en la tercera vez que hizo Jesús? He got up Se levantó and he walked towards his betrayers. y caminó hacia los que lo traicionaron. When I was thinking of this, it reminded me as a child. Me recordaba esto cuando yo era niño. It's funny now, but when I was a kid, it was a little sad. Es chistoso ahora, pero cuando yo era niño era triste. I was kind of a consentido little kid, you know. Era un niño que me consentían un poquito. I was the baby of the family, Era el bebé de la familia. so my parents always, took extra care with me. Mis padres tenían un cuidado conmigo extra. And I remember being a child, and I had a nightmare. Yo tuve como niño tuve esta pesadilla. I had a nightmare one day, and I woke up at night, Yo tuve esta pesadilla y me desperté. and I remember my parents being like, "Okay, yeah, come sleep in our bed." Y mis padres me dijeron, vente para nuestra cama. And it's funny to admit now, Y es chistoso admitirlo hoy, because I remember being that kid porque recuerdo ser ese niño and thinking, "Wow, y pensar, I just had a nightmare, tuve una pesadilla and now my parents are letting me sleep in their bed." y ahora mis padres me van a dejar meterme a su cama. And something happens into the psychology of a child, Y algo pasó en la psicología de este niño, because the next time porque la próxima vez I didn't have a real yo nightmare, no tuve una but pesadilla. I came to my parents and I said, "Guys, I had a nightmare." Y yo vine otra vez a mis papás, yo tuve una pesadilla. And my parents said, "Okay, perfect, come sleep with us." And I Ok, said, vente, "Wow, métete con nosotros a la cama. that's so great. If I just fake the nightmare, Y si yo creaba que había tenido una pesadilla, I get what I want and I get to sleep in my parents' bed." entonces tenía lo que quería y me quedaba en la cama de mis padres. And I remember this so clearly Y while I recuerdo was, esto tan claro. and this memory came to me while I was preparing this sermon. Y me vino esa memoria cuando estaba preparando el mensaje. But there was one night, Pero hubo una noche I think they figured me out, que ellos descubrieron lo que estaba pasando. because I remember coming to the door Recuerdo haber venido a la puerta and I remember knocking. y haber sonado la puerta, And I said, tocado "Mom la and puerta. Dad, I had a nightmare." Y yo volví a decir, papá, mamá, tuve otra pesadilla. Silence. Silencio. And I'm knocking, "Mom, Dad, I had a nightmare." Y yo estoy tocando la puerta, papá, mamá, tuve una pesadilla. Silence. Silencio. And I was a spoiled kid, you have to remember. Y yo era un niño que estaba siendo consentido. So then I started smacking the door and screaming, Entonces yo empecé a tocar fuerte la puerta y a gritar, "Mom, Dad, I had a nightmare. How are you going to leave me out here?" papá, mamá, tengo una pesadilla, por favor, libérenme. And it was Déjenme silent. entrar. And it was Silencio, silent. silencio. And it was crazy. Y era loco. Because in that moment, and even now, it happened instantly. Pasó instantáneo. But even now I look back, Y ahora veo hacia atrás. some of us
are that same spoiled little kid. Algunos de nosotros somos esos niños consentidos. Where we come asking God for something, Le pedimos a Dios algo, He's given it to us, nos lo da and we think that's the same for every aspect of our y lives. pensamos eso va a ser siempre en cada aspecto de nuestra vida. And we come to the door and we say, God, Y venimos a la puerta y tocamos do fuerte. this for me. Haz esto por mí. And He doesn't do it. Y Él no lo hace. So we start knocking even harder. What? God, do this for Y me. empezamos a tocar más fuerte. Dios, haz esto por mí. To the point we're screaming and we're saying, ah! Empezamos a hacer berrinches y a gritar. I remember I was going crazy outside their door. Yo me recuerdo haberme puesto berrinchoso afuera de la puerta. But even looking back now, Pero ahora al ver hacia atrás, the silence was discipline. pero el silencio era una disciplina. The silence was a forming of character. El silencio estaba formando mi carácter. Because my parents knew that if they opened that door again, Porque mis padres sabían si abrían la puerta otra vez, I would never learn to sleep in my own bed. nunca iba a aprender a dormir en mi propia cama. I would always make excuses for wanting to sleep with them. Siempre iba a hacer excusas para estar durmiendo en su cama con ellos. The silence gave me a message El silencio me dio un mensaje, that there was a greater mission at hand. que había una gran misión hacia adelante. And that as parents, as a father and a mother, Y como padre y madre, sometimes the hardest thing to do la cosa más difícil hacer is to say no or nothing at all. o decir no o no decir nada. But sometimes that is the best decision we can give to our Pero children. muchas veces es la mejor decisión para los hijos. Because God understood as a father, Porque Dios entendía como padre. He could not intervene. Él no podía intervenir. Because then you and I would not be here. Porque entonces tú y yo no estuviéramos aquí. You and I would not be able to practice and love each other the way we do. No podríamos amarnos y ayudarnos la manera como lo hacemos. There would be no access to His mercy in the way we have access to His No mercy. tendríamos acceso a su misericordia como hoy podemos acceder a su misericordia. God knew that He had to be silent Él sabía que tenía que quedarse en completo silencio for the future of humanity. por el futuro de la humanidad. Sometimes silence is the answer, Muchas veces silencio es la respuesta, but we have to work our faith. pero tenemos que trabajar en nuestra fe. And the next slide. Veamos lo siguiente. So how do we do it? ¿Cómo lo hacemos? And I'm about to close. Ya casi estamos cerrando. How do we kava? ¿Cómo hacemos kava? And there's probably more steps, Quizá hay más pasos, but I wanted to give 4 practical ones. pero te quiero dar 4 pasos prácticos. As I was studying the Bible, as I was understanding and learning about kava, Mientras estudiaba la Biblia y aprendía acerca de kava, these are the 4 things that I remember. estas son las 4 cosas que recuerdo. Number 1, it means obeying when there is zero visible reward. Es obedecer cuando hay cero recompensa. As a child, it was easy to do chores Como niño era fácil hacer oficios, because when you do chores, you get an allowance. porque cuando haces oficio en casa te dan una recompensa. You know the job you're about to do has a paycheck coming in the end. Sabes que el trabajo que estás haciendo tiene un cheque al final. But how many of us like obeying when there's no reward? Pero ¿cuántos de nosotros nos gusta obedecer cuando no hay recompensa? Step 1, obey when there is zero visible reward. Paso número 1, obedecer cuando no hay recompensa visible. Step 2, Paso 2, pray even when the answers have not come. orar aun cuando la respuesta no ha llegado. Keep praying. Sigue orando. Pray without ceasing. Orar sin cesar. Do not stop to pray. No te detengas en orar. It doesn't matter the decades or the years. No importa el tiempo que sea necesario. It doesn't matter where your son or your daughter are right now. No importa es tu hija o tu hijo. It doesn't matter where your family are right this moment. No importa cómo está tu familia en este It momento. doesn't matter the state of your relationship. No importa el estado de tu relación. It doesn't matter what you're seeing in your life. Lo que estás viendo ahorita en tu vida. Pray even when the answers don't come. Sigue orando aun cuando la respuesta no ha llegado. Number 3, El tercero, it means serving when nobody notices. sirve cuando nadie lo nota. It means serving when nobody notices. Sirve cuando nadie lo nota. I'm telling you, Te digo, if you are an usher, si tú eres un ujier, if you serve in the media, si sirves en los medios, if you serve God in any aspect, si sirves a Dios en cualquier aspecto, please do not
the applause. No lo hagas por los aplausos, Please do not do it for the thank yous. no por que te agradezcan. Because there's going to be days where you're serving Van a haber días cuando tú sirves where no one will even notice you. que nadie te va a notar. But there is one person who will always notice you. Pero hay una persona que siempre lo va a ver. There is one person who will always see your service. Hay alguien que siempre va a ver tu servicio. Even when no one else sees it, Aun cuando nadie lo ve, he sees it. Él lo ve. God is not interested in what we do in the light. Dios no está interesado en lo que hacemos a la luz cuando nos ven. Because I could easily be one person in the light, Porque yo podría ser una persona que está a la luz, but completely different in the dark. pero muy diferente cuando estoy a solas en lo What is, oscuro. what is the point of Pastor Moses ¿Cuál es el punto que el pastor Moisés coming up here venga aquí, preaching to you about fidelity, nos te hable de fidelidad, about grace, de gracia, about mercy, de misericordia, and the moment he steps off the stage, pero cuando él se baja de este púlpito, he abuses his wife, él abusa a su esposa, he drinks? él bebe? What is the point of him doing all this in the light? ¿De qué serviría entonces hacer esto en la luz If ante el in público secret we are not doing the same. si en lo secreto no lo estamos haciendo también? So serve God even when no one else notices. Sirvamos a Dios aun cuando nadie lo nota, Because what matters in the heavenly realms porque lo que importa en el cielo is what you're doing in secret. es lo que hacemos en lo secreto. And the Bible says, amen. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. And number 4, Y el punto 4, and this is the toughest one. y este es el más tremendo. This is the hardest one. It Es el más means duro. giving thanks before the breakthrough. Significa dar gracias antes de recibir el rompimiento. When have you ever heard anyone? ¿Cuándo has escuchado a alguien? You ask someone, hey, how was your week? Someone in church, Le how was your preguntas en week? la iglesia a alguien cómo estuvo tu semana. Well, glory to God, nothing happened. Gracias a Dios nada pasó. Wow, thank you, God, that you were completely silent this week. Gracias a Dios él estuvo en silencio esta semana. Nobody says that. Nadie dice eso. Nobody goes around saying, wow, thank you so much, God, for another week of nothing. Gracias Señor por otra semana de nada. But we have to give thanks even before the breakthrough. Pero tenemos que dar gracias aún antes del rompimiento. Because if you are being thankful in the little, Porque si eres agradecido en lo pequeño, imagine when He gives you the answer. imagínate lo que Él te va a dar. We have to continue to intertwine our lives with God. Tenemos que seguir entrelazando nuestras vidas con Dios. But it has to be every aspect of you. Pero tiene que ser cada aspecto de tu vida. Because some of us only want partial surrender. Porque algunos de nosotros solo queremos rendimiento parcial. Let me surrender, my emotions, but I want to keep this relationship I have. Señor, te voy a rendir mis emociones, pero seguiré con esta relación. You know what? I want to surrender my job to you, Te voy a rendir mi trabajo, but you know what? My time on social media, all that stuff, that's my own. pero mi tiempo en las redes sociales, eso es mío. Kava, true kava, La verdadera cava is every thread of your life. es cada hilo de tu vida. Every single strand, Cada hilo de tu every vida. aspect Cada aspecto being twisted around the central core of God. siendo entrelazado en el centro que es Dios. So please never forget these 4 Por steps. favor, no te olvides de estos And 4 there probably is pasos. more, Y quizá hay más, but this is something practical pero esto es tan práctico that we can do during the week. que lo podemos hacer durante la semana. And church, I'm going to ask you to stand to your Por feet. favor, pónganse de pie. And we're going to go to the next slide. Quiero que vean esto. And with this I close before I ask Pastor Moses to come up. I want to put an image in your minds. Quiero poner una imagen en tu mente. This is called the divine delay. El atraso divino. Flight 4031. Vuelo 4031. And I want to imagine that you're in an airport Y me quiero imaginar que estás en el aeropuerto and you're waiting for flight 4031. y estás esperando por el vuelo 4031. And it's about time to start the boarding. Y ya casi estás para abordar. You're about to start the boarding. Ya casi estás por abordar. You have all your luggages. Tienes todas tus maletas. You've gone through the airport security. Ya pasaste la seguridad del aeropuerto. At this point, you're already annoyed, you're frustrated. Ya estás cansado, frustrado. And as you're about to start boarding, Y cuando ya casi vas a abordar el avión, you see the
the announcement oyes este anuncio and you hear the airport workers. o escuchas a los trabajadores del aeropuerto. Flight 431 has been delayed. El vuelo 431 ha sido atrasado And you start to get angry. y te molestas You start to get frustrated. y te frustras. You start to say, I have a wedding. Yo tengo una I boda, have a business meeting. tengo una reunión de You negocios. don't understand, my grandma is in the hospital. Mi abuelita está en el hospital. We start focusing on the destination. Te estás enfocando en el destino. The moment you hear the delay, El momento que escuchas el atraso, you start getting anxious and worried about the te destination. pones ansioso y preocupado del destino. And the pilot says, it's just going to be another hour. Y el piloto te dice, solo va a ser una hora más. And then the hour turns into 2. Y la hora se convierte en 2 And then horas. 3. 3 And then 4. y 4. And the whole time you're getting angrier and angrier. Y te pones más molesto y más molesto. And you're saying, what's wrong with this pilot? Y dices, ¿qué le pasa a este What's piloto? wrong with this airline? ¿Qué pasa con esta aerolínea? 5 hours go by. 5 horas pasan And then you hear the announcement. y luego escuchas el anuncio. And the pilot steps out of the gates. Y el piloto sale And the de las pilot makes an puertas announcement. y hace un anuncio. And he says, ladies and gentlemen, Damas y caballeros, I'm sorry for the delay, me disculpen por el atraso, but there was a problem in the engine. pero había un problema con la máquina. If we would have taken off, Si nos hubiéramos salido, si el vuelo hubiera tomado su rumbo, we would have ended up in the middle of the ocean. hubiéramos caído al medio del océano. Imagine hearing these words. Escucha, Imagine imagínate hearing escuchar these eso. words. All the frustration, Toda la frustración, all the anger, todo el enojo, every negative comment you made about the pilot. todo comentario negativo que hiciste del piloto, The situation didn't change. la situación no cambió. Your timeline did not change. Tu línea de tiempo no cambió. The only thing that changed was your perspective. Es solamente lo que cambió Your perspective. tu perspectiva. Because you thought, Porque tú pensaste, I need to get to my destination quicker. yo necesito llegar a mi destino rápido. Whereas the pilot said, Y el piloto dijo, we need to be ready to get there. nosotros tenemos que prepararnos para llegar a ese destino. God is the pilot in your life. Dios es nuestro piloto en nuestra vida. And many of us are frustrated because we're not getting to our destination. Algunos de nosotros estamos frustrados porque no hemos llegado al destino. But we don't realize the things that God is seeing in our engine. Pero no vemos lo que Dios está viendo en nuestra máquina. Whereas He is literally preventing us. Cuando Él literalmente nos está previniendo, He is saving us Él nos está salvando from our own destruction. de nuestra propia destrucción. Because that's sometimes all you and I want to do. Así es como nosotros lo que queremos hacer. We want to speed up our self-destruction. Queremos darle velocidad a nuestra propia destrucción. Where God is saying, relax, you are not ready. Y el Señor nos dice, relájate porque no estás listo. If you leave right now, you don't know what's going to happen to you. Si sales ahorita no sabes qué va a pasar. We have to understand Tenemos que entender the divine delay. el retraso divino. The divine delay. El retraso divino. Do not ever, church, do not ever think Nunca pienses, iglesia, that any second, que en ningún momento, any minute ningún minuto spent waiting on God que estás esperando en Dios is a waste of time. es una pérdida de tiempo. Never believe the lie of the enemy. Nunca creas la mentira del enemigo. If you are waiting on God, Si estás esperando en you Dios, are doing the right thing. estás haciendo lo correcto. Let's close our eyes, church. I'm going to ask Pastor Moses to come to the front. Gracias, Pastor Timothy. Ahí con tus ojos cerrados. Cierra tus ojos. Si estás en el periodo de espera y ha sido difícil para ti, y sientes que ya no aguantas, hoy vengo a recordarte lo que acabamos de escuchar. I come to remind you what we just listened to. El que está en control es Dios, The person in control is God, y Él conoce lo mejor para nosotros. and He knows the best for us. Cuando aprendemos a esperar totalmente en Él, And we will learn to totally wait with Him or Him. nos fortalecemos en la espera. We're strengthened in the waiting. Pero si nos ponemos ansiosos, But if we become anxious, nos debilitamos. we become weak. Y esta tarde This afternoon,
Quiero animarte I want to encourage you a que descanses en su promesa, that you rest in His promise. porque todo lo que Él prometió Because everything that He promised, es capaz de cumplirlo. He's able to do it. Padre, te doy gracias esta tarde Father, I give you thanks this afternoon por tu palabra, for your word que nos recuerda that reminds us en los tiempos donde estamos viviendo un silencio. in the times where we're living in silence. No vemos una respuesta. We don't see a response. Ayúdanos a confiar en ti. Allow us to completely trust in you. Perdónanos si nos hemos frustrado Forgive us if we become frustrated cuando te hemos pedido una y otra vez when we've asked you time and time y again no hemos recibido respuesta. and we have not received a response. Jesús Jesus, lo hizo una, dos y tres veces He did it once, twice, and a third y no time, recibió ninguna respuesta. and there was no response. Pablo lo pidió tres veces Paul also asked it 3 times, y lo único que tú le dijiste: and the only thing you said to him, bástate mi gracia, my grace is porque mi sufficient, poder se perfecciona because my power is made perfect en medio de tu debilidad. in the midst of your weakness. Y en esta tarde This afternoon, vamos a descansar en su promesa, let's rest on His promise, como lo hizo Abraham, as Abraham did, David as David y did, José. and Joseph. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque lo que tenemos because seguro what we have for sure es la promesa que nos has dado. is the promise that you've given Y us, tus promesas son sí, amén. and your promise are yes and Solo es cuestión de tiempo. it is just a matter of time. Vamos a confiar en ti. Let's trust in you. Vamos a descansar en ti. We're going to rest in you, Y vamos a creer and we're going to believe que lo que tú nos has prometido that what you've promised us, no tardará en llegar. Porque los que esperan en ti, because those who wait on you, nuevas fuerzas tendrán. they'll have renewed strength, Pero más tarde and even later levantaremos alas como las águilas. we will rise up wings Y like eso es lo que creemos. and that's what we Que believe, nuestra espera en ti that our hope in you solo nos prepara is only preparing para us levantarnos a las alturas to lift us up to the donde no high, hemos llegado antes, to the high places where we've never para que al reached, final so that at the end le demos la gloria we give the a glory quien la gloria se merece. to He who deserves Y it, eres tú. and it's you. Por eso esta tarde And that's why this afternoon queremos descansar en tus we want promesas. to rest in your Te damos la promises. gloria, We give you the glory, te damos la honra. and we give you the honor, Porque a pesar de los que han pasado los meses because even though the months have gone by y han pasado los años, and the years have gone by, podemos decir: I want to say, Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. until here Jehovah has helped Como us. lo declara el salmista, As the psalmist declares it, no nos dejarás desamparados. He will not forsake us. Tendremos tu ayuda We will have your help y tu protección. and your protection. Ahí con tus ojos cerrados. There with your eyes closed, Quisiera pedir si hay alguien que está aquí por primera I vez, want to ask anyone if they're here for the first no time conoce al Señor. and they don't know the Lord, Voy a pedir que ahí donde estás, I'm going to ask there where you are, levantes tu mano lift your hand y up. me permitas orar hoy por ti. Allow me to pray for you. Hoy es un momento Today is a para moment decirle a Jesús: to say to Jesus, yo quiero I want conocerte to know you en medio del silencio. in the midst of the silence. No entiendo lo que pasa en mi vida hoy, I don't understand what's going on in my life pero today, quiero aprender a descansar en ti but I want to learn to rest in a you través de las promesas. through the promises. Si hay alguien esta tarde If there's anyone this que afternoon no conoce a Jesús that does not know our Lord y and desea Savior hacerlo, and desires to do it, déjame orar por ti. let me pray for you. Levanta tu mano ahí donde estás. Lift your hand there where you are. Quisiera orar por ti esta I want tarde. to pray for you today. La promesa que Él nos da es The promise that He gives us is la promesa de salvación, the promise of salvation, la promesa de la vida eterna, the promise of eternal life, y es lo más glorioso and it's the most que glorious podemos recibir. that we can Si receive. estás hoy aquí, If you're here today, permíteme orar por ti. allow me to pray for you. Levanta tus manos ahí donde estás. Lift your hands there where you No are. te vayas de este lugar Do not leave this place sin llevarte a Jesús without leaving with como el Jesus Señor de tu vida. as the Lord of your life. Permíteme orar hoy por ti, Allow me to pray for you para que lo que Él ha preparado para ti so that what He has prepared for you tenga su cumplimiento comes to en fulfillment tu vida. in your life. Aquí no estás hoy por casualidad. You're not here by coincidence. Dios tiene un propósito con tu God has vida. a purpose with your life. No te rindas, Do not surrender. sigue confiando. Continue to trust. Solo es cuestión de tiempo. It's just a matter of La time. espera The wait pronto terminará. will be over soon. La espera
The wait llega su tiempo will come to its end, donde tú recibes where you el receive cumplimiento de esa the promesa. fulfillment of the Si promise. levantaste la mano, If you lifted your hands, estás hoy aquí, if you're here por today, favor pasa, quisiera orar por ti. I want to pray for you. Me gustaría ministrarte hoy I would like to minister you today, y que tu vida sea una vida dispuesta a servir a Jesús, and your life be a life willing to a serve seguir a God, Jesús. to seek Si God. todos conocemos al Señor, If we all know the Lord, hoy quisiéramos today darle a Jesús we want to o give to darle a Jesus Dios or give to God nuestra vida our lives, para que Él tome el control total. so that He may take total control. Quisiéramos, como tanto los que están aquí, We want to, or those who are como here, los que nos siguen por las redes sociales, or those that follow us on social media, oramos por ellos, we pray for que them, la mano de poder sea fortaleciéndolos, la mano del Dios Todopoderoso that the hand of the all-powerful God sea fortaleciéndolos. be strengthening them. Levanta tus manos aquí donde estás ahora. Lift your hands there where you Y are. también si nos estás siguiendo por las redes sociales, And if you're following us on social media, quisiera hacer una oración por I fortaleza want to do a prayer for strength mientras esperas. while you wait. Yo vengo a decirte hoy, de acuerdo a este sermón, And I come to tell you, according to this sermon, no te rindas, do not surrender. porque lo que hoy descubrimos Because what we discover today es que cada hilo que se retuerce, is that every thread that aunque intertwines, nos duela, even though it hurts, nos está haciendo it is inquebrantables. making us unbreakable. Cada proceso de ese hilo Every process of that que se thread retuerce, that intertwines, después de ser un hilo, after being a thread, se convierte en un lazo it becomes a rope, que es imposible de romperlo. and it is impossible Y ese es el propósito, and that's the purpose, que llegues a un momento that you get to a donde moment nada te rompe, where nothing will donde break you, nada te quebranta, nothing will break you, porque avanzas because you advance, conociendo knowing que la promesa que el Padre nos ha that dado the promise that the Father has given us es gloriosa. is glorious. Por eso Jesús, That's why Jesus, después de vencer el dolor y el sufrimiento, after overcoming the hurt, cuando Él se levantó dentro de los muertos, when He lifted up amongst the dead, Él dijo, He said, toda potestad all se power me ha sido dada has been given to en me el cielo in the heavens y en la and tierra. on earth. Él tomó toda la autoridad, He took all authority, pero si vuelve atrás, but if He steps back, hubiese perdido todo He could have lost lo que el everything. Padre tenía destinado para Él What the Father had en la destined tierra, for him. con el propósito que se le asignó, With the purpose that was given, como para nosotros también. as for us as well. Pero gracias a Jesús, Thank you to Jesus, que valientemente that valiantly venció el dolor, He overcame the pain, y Él nos dio la victoria and He gave us victory en la cruz del on Calvario. the cross of Calvary. Mientras levantamos nuestras manos, oh As we Dios, lift our hands, oh God, te pido por cada uno de los que están aquí, I ask for each and every como person los que here, nos siguen por las redes as sociales, those following us online, fortalécelos. strengthen them En este momento in this moment. pedimos tu I fortaleza, ask for your strength, porque tu palabra dice because your word que says después que Jesús oró, that after Jesus prayed, fue atendido por ángeles en el Getsemaní, He was attended by que angels lo in Gethsemane, atendían but they y attended, fue fortalecido. and He was strengthened. Hoy pido Today I que ask tu fortaleza that you strengthen sea sobre cada uno de tus hijos y tus hijas, over each one of your sons and daughters, porque de cada espera because of each way habrá un gran there testimonio will be a great para testimony gloria de tu for nombre, the glory of His porque name. ese es el propósito, That is the que en purpose, todo lo que atravesamos that everything we go tú through, seas glorificado. you be Y glorified. Señor, And Lord, gracias, thank you, porque la promesa más grande because the greatest es promise que aún en medio de la is tristeza, that el even in dolor, the midst of the sadness and the pain, tú estás con nosotros. you are with us. Y por eso And that's why seguiremos confiando, we will continue trusting, porque en ti because in you, está nuestra esperanza. our hope, En el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Aleluya. Gracias, Pastor Timothy, por esa palabra, Thank you for that word, fortaleciéndonos, strengthening us.